¿Se ven las diapositivas, doctora? Sí, ¿no? Sí, sí, doctor, sí se ve. Comencemos, por favor, con este tema. Es un tema largo donde estoy poniendo bastantes figuras. Después de todas las cosas que vamos a hablar, les voy a decir los puntos principales que quiero que aprendan. Como les dije, buenas tardes, soy el doctor Juan Carlos Jove, ginecólogo, especialista en medicina fetal. Vamos a comenzar hablando de esta charla. Los objetivos que yo quiero primero para esta exposición, el objetivo general es que ustedes no sepan, pero tengan una noción para hacer qué exámenes deben usar para hacer un diagnóstico temprano, tanto de patologías uterinas, de cervix y de mama, con ayuda de estos exámenes auxiliares que vamos a hablar. Los objetivos específicos, lo que yo quiero que sepan sí o sí puntuales, identificar en qué casos realizar estos estudios de imágenes. Luego, conocer el sistema Bethesda y su relación con los hallazgos colposcópicos y con el PAP y con el IVA. Tercero, saber cuándo deben realizar un Papa Nicolau y una colposcopía. Y lo último, conocer los exámenes de ayuda diagnóstica en la patología de mama. Comencemos con los estudios de imágenes usados en la ginecología. ¿Para qué me sirven estos estudios de imágenes? Me sirven para diagnosticar. ¿Y qué tengo que diagnosticar? Patologías benignas y patologías malignas. Para las patologías benignas como malformaciones uterinas, endometriosis y miomas, puedo usar exámenes como la ecografía, que es un examen en 2D donde puedo ver las masas que pueden estar formadas, tanto ahí en útero como en ovario. Y las malignas, el NM de endometrio, de cervix, de vagina, de ovario y ver recaídas de estas, en estos casos no me va a servir mucho la ecografía, voy a usar otros exámenes que ya vamos a ver. Comencemos, no les voy a hablar mucho de la ecografía porque es un examen muy conocido, pero de los que no conocen, sí. Primero, ¿qué es la histerosalpingografía? Este examen se basa en el relleno de la cavidad uterina, pero se rellena con luz, con un contraste. Y tengo que rellenar tanto el útero y las trompas. Y usamos un contraste radiopaco. Esto me permite ver los bordes y las formas de estas estructuras. Como podemos ver en esta imagen, este es el útero y estas son las trompitas normales. Entonces yo puedo ver esta forma y puedo ver la forma de las trompas. ¿Para qué me va a ayudar? A buscar alguna irregularidad. Como que si estas trompas están obstruidas, no voy a ver el pasaje de este contraste. Las indicaciones para este examen. La principal indicación que ustedes deben, en lo que solicitan es para evaluar la fertilidad. Cuando una paciente les viene diciendo que no puede embarazarse, dentro de los estudios de fertilidad está la histerosalpingografía. ¿Por qué? Si es que estas trompas están obstruidas por antecedente de muchas infecciones pélvicas u otras cosas, esas trompas no van a permitir el pasaje del óvulo a encontrarse con el espermatozoide en el útero. Por ende, necesito evaluar la fertilidad. Otra cosa, la evaluación de patologías tubáricas. Como les dije, esto tiene que mostrarnos el paso de esta sustancia a través de la trompa. Debo ver un tubo grueso donde vea el paso del contraste. Si yo veo alterado, muy engrosado, muy adelgazado, puedo evaluar alguna patología tubárica. También la evaluación preoperatoria para una miomectomía. Como vemos, acá se ve toda la deformado esto. Luego la evaluación de malformaciones congénitas y la evaluación preoperatoria y posoperatoria de la ligadura de trompas. ¿Qué está contraindicado para este examen? Primero, el embarazo. Toda paciente, antes de realizarse un examen, tiene que descartarse un embarazo. Luego, el sangrado uterino activo y luego la alergia al contraste. Aquí podemos ver cómo está el útero y estas son las trompas. Y acá vemos cómo el contraste me forma una forma triangular porque el contraste está en el útero, en la cavidad endometrial. Y acá puedo ver las trompas permeables. Una trompa, otra trompa. Entonces esto está normal. ¿Y qué necesito yo para esto? ¿Cómo lo realizo? Podemos ver aquí el cuello. Se tiene que programar a esta paciente entre los 5 y 10 días del ciclo del embarazo y la pongo en posición de ginecológica y pongo un espéculo. Cuando pongo el espéculo veo este orificio cervical. Aquí es donde voy a meter mi sonda. Pongo un catéter por el cual va a entrar el material de contraste. Esta es la sondita que yo pongo, una sonda de 5 French que se inserta cuidadosamente en este canal cervical.
Y luego de eso procedo a inflar un balón distal. ¿Para qué inflo este balón? Para que no se salga el contraste y todo vaya para las trompas. Y luego de esto vamos a observar el resultado. Se inyecta inyección del contraste yodado hidrosoluble, 10 cc, y se toma imágenes. Después de yo inyectar esto, tengo que tomarle placas como radiografías para poder ver la imagen que vemos. Luego de que ya se toma la radiografía, se desinfla y se saca esto. Aquí, por ejemplo, podemos ver lo que les dije normal, si se ve mi flecha. Aquí podemos ver alterado, este examen está mal hecho porque han entrado burbujas de aire. Acá podemos ver pliegues y acá podemos ver glándulas cervicales dilataditas. Como les dije, nos sirve para evaluar las anomalías mullerianas. En este caso podemos ver un útero bicorne. Miren cómo solo se ve una trompa en este gráfico y una parte del útero. Y lo mismo lo veo acá. Si veo un útero bicorne, veo estos dos. La zona del contraste, que está igual que en esta imagen. Entonces, conclusión, ¿para qué me sirve a mí este examen? Para la evaluación de la fertilidad, de patologías tubáricas y de malformaciones congénitas. En conclusión, esas tres cosas se tienen que aprender. ¿Cómo se hace lo demás? Si sí, si quieren se olvidan, si no, no, pero esas cosas me tienen que recordar. Lo siguiente, la tomografía axial. ¿Para qué me sirve la tomografía axial? Me sirve para la estadificación de las lesiones malignas, principalmente las de ovario. ¿Por qué esta me estadifica y no me diagnostica necesariamente? El examen que a mí me diagnostica digamos, la patología de ovario, si es un NM de ovario o no, o si es algo benigno de ovario, es la ecografía, con la ecografía Doppler. Pero si yo quiero ver si este tumor de ovario maligno ha pasado, me he hecho metástasis, me sirve para esto la tomografía. Esto es lo que tienen que recordar. Este es la principal función de la tomografía. Su valor preoperatorio es con una exactitud del 75 al 90%. Como les dije, me sirve para los tumores malignos. ¿Cuáles son los tumores malignos ginecológicos? NM de endometrio, de cervix, de vagina y de vulva a nivel pélvico. Y puedo ver la afectación de los ganglios que están cerca. Y de acuerdo a la afectación de los ganglios, veo la estadificación de estas neoplasias. En el NM de ovario me va a evaluar la diseminación peritoneal, que es la principal ruta de extensión del carcinoma de ovario. Y podemos ver que esto es una parte importante para estadificar a la paciente. La tomografía tiene una sensibilidad del 92% en la detección de metástasis peritoneales. Si se dan cuenta, es alta. Entonces, sigamos. Me permite diferenciar componentes como el material mucoide, los detritus, calcificaciones y hemorragias. ¿Por qué me importa eso? Un tumor de ovario normalmente no es un tumor simple, es un tumor que tiene varias cosas. Dentro de las cosas que tiene, puede tener partes sólidas, puede haber pelos, cabellos, tabiques, excrescencias, y esto me permite ver bien aquí. Puedo ver cómo están todas estas zonas bien delimitadas. Y si usamos, también podemos usarlo con contraste. Y cuando esta lesión va a captar el contraste, vamos a permitir ver aquí cómo se ven los implantes. Podemos ver estos puntitos, son los implantes peritoneales, en este caso de un carcinoma seroso papilar de ovario. Entonces, como yo les dije, ¿para qué nos sirve la tomografía? La estadificación de las lesiones malignas. Y acá podemos ver varias imágenes. Todos estos puntos blancos que ven es cómo se disemina la enfermedad. Acá podemos ver en esta imagen metástasis hepáticas, implantes perihepáticos y carcinomatosis peritoneal, que está en todo el peritoneo, en todo. Entonces, nos acordamos del segundo examen. Ahora el tercer examen, la resonancia. ¿Para qué me sirve? Me va a proporcionar una excelente resolución tisular que va a superar a la tomografía y a la ecografía. ¿Qué significa? Que yo puedo ver la anatomía muy bien de toda la zona pélvica con una resonancia. Puedo ver si hay invasión en los órganos pélvicos, y es similar para el estadiaje como la tomografía. Entonces me permite ver bien la anatomía y me sirve para el estadiaje. Por ejemplo, aquí podemos ver una imagen donde veo la vejiga, el espacio supravesical, acá veo el útero y esto es el espacio vesicuterino superficial. Si se dan cuenta, doctores, estas imágenes son muy similares a sus libros de anatomía.
a diferencia de una tomografía y una ecografía donde no se diferencia tan claro. Entonces, para una evaluación anatómica, si voy a entrar a operar a una paciente con un mioma muy complicado o de difícil para ver dónde está su ubicación, la resonancia me ayuda mucho. Y también como para el estadiaje. Acá podemos ver el espacio retroperitoneal y el espacio extraperitoneal. Por ejemplo, aquí podemos ver dos cosas. Esta es una ecografía. Si se dan cuenta, veo acá un mioma. Ya los doctores, las doctoras que hacen conmigo las prácticas saben qué clasificación FIGO es esta, pero no lo veo tan claro. No veo si está, solo veo que es posterior, pero no sé si está mucho a la derecha, mucho a la izquierda, si me invade otras cosas o no. Pero en esta resonancia podemos ver muy claro. Vemos el mioma y vemos cómo está la capsulita del miometrio y cómo llega hasta acá, hasta el útero. Esta es otra visión del útero, su endometrio y el mioma. Se ve muy claro. Por esto me importa, porque puedo ver la anatomía muy bien por la resonancia magnética. Siguiente tema, Papa Nicolau, colposcopía e IVA. El Papa Nicolau. ¿Qué es el Papa Nicolau? Me va a permitir examinar las células que voy a tomar yo del cuello uterino y de la vagina. El Papa Nicolau no es solo específico para cuello uterino. Así también las pacientes que se les ha sacado el cuello uterino por histerectomía, se hace también Papa Nicolau a la cúpula vaginal. Esta prueba nos puede mostrar la presencia de infecciones, de inflamaciones, células anormales que pueden ser precancerígenas o de cáncer. Pero, ¿qué es lo malo de este examen? Que su sensibilidad es un 80%. ¿Qué significa eso, doctores? Que si una paciente puede tener digamos, un cáncer de cuello uterino o un LIE de alto grado o de bajo grado, puede en el primer año salirme negativo. Y por eso vienen muchas pacientes diciendo, doctor, yo me hago mis papanicolaos, me he hecho hace 5 años y ahora tengo cáncer. Es porque no me es útil este examen solo. ¿Cuándo me sirve a mí este examen? Cuando lo repito. Cuando yo les digo a las pacientes, háganse cada año. Así su tasa de detección aumenta mucho. Su especificidad es un 99%. ¿En qué momentos yo indico el Papa Nicolau? En aquellas mujeres que hayan iniciado su vida sexual. Iniciada la vida sexual, tienen que tener Papa Nicolau. Trabajadoras sexuales, mujeres con múltiples compañeros sexuales, sangrados anormales. Y luego de 3 resultados normales, puede reducir la frecuencia a cada 2 años, según el riesgo. El embarazo no contraindica la realización del Papa Nicolau. Siempre tenemos que hacer una buena historia clínica antes de realizar cualquier examen. También, como les mencioné, pacientes poshisterectomizadas se les hace Papa Nicolau. Así ya no tengan cuello, se realiza de la cúpula vaginal. En pacientes también con enfermedades de transmisión sexual o con factores de riesgo para cáncer de cuello uterino, como fumadoras u otras cosas. Frecuencia, cada año, luego de haber iniciado su actividad sexual. Si después de 3 años, doctores consecutivos, los resultados son normales, la prueba se puede hacer con menos frecuencia, cada 2 años. La técnica, ¿cómo voy a realizar el Papa Nicolau? Fácil. Coloco a la paciente en posición ginecológica, le pongo el espéculo y comienzo a limpiar el moco, lo que hay ahí a nivel de la vagina. Eviten usar lubricantes y tienen que tener su equipo preparado. Se toma una muestra del exocervix y otra del endocervix usando una espátula de aire. Ahorita les voy a mostrar. Y luego de que se toma la muestra, se tiene que fijar con alcohol al 95%. Aquí podemos ver un cuello normal. Este es el cuello uterino, todo, y este es el orificio cervical externo. Esta es la espátula de aire. Ven cómo una parte entra al cuello y como si fuera un compás gira 360 grados para barrerme todo lo que son las células del exocervix. Me limpia todo esto. Y el cáncer de cuello uterino no solo puede estar localizado aquí, puede localizarse en el endocervix. Para eso complemento luego mi examen. Luego de que he barrido el exocervix, agarro y lo barro en esta mitad de la lámina. Toda esta mitad va a ser las células del exocervix. Y ahora la misma cosa, pero para el endocervix. Meto este citocepillo y le doy 2 vueltas y media. Al darle las vueltas ya tomo las células del endocervix. E igual, la del exocervix lo barrí aquí y la del endocervix en la otra parte de la lámina. Y así he mandado a estudiar todo.
Después del Papa Nicolau, doctores, cuando ustedes van a estar en su serum, van a ir a lugares donde no van a encontrar laboratorio clínico, no van a encontrar patólogo, a veces no va a haber obstetriz, solo va a haber médico, o la obstetriz les va a preguntar a ustedes. Si una paciente tiene riesgo de cáncer de cuello uterino, sin necesidad de hacer una colposcopía, puedo hacer un examen que se llama la inspección visual de cervix con ácido acético, el IVA. Esta inspección consiste en a este cuello uterino que estamos viendo, echarle ácido acético o vinagre. ¿Qué me va a producir? El vinagre el ácido acético que tiene que usar es del 3 al 5% y me va a permitir tamizar las lesiones precancerosas, como aquí. Podemos ver esta imagen blanca. Las zonas que son riesgosas de lesiones precancerosas o de cáncer cervical se van a teñir de este color, un blanco color tiza. Toda esta zona es riesgosa. Como les dije, cuando el epitelio atípico entra en contacto con el ácido acético, en un minuto se torna blanquecino. Luego de 3 a 5 minutos desaparece, vuelve a su color normal. ¿Por qué se torna blanco, doctores? Esto sería una pregunta que yo les haría en el examen. Porque el ácido acético deshidrata las células y aparte de deshidratarlas, las va a coagular reversiblemente, estas proteínas nucleares. Por lo tanto, las zonas de mayor actividad nuclear y contenido de ADN presentan los cambios de coloración más notables. Otra cosa que yo les puedo preguntar en el examen. ¿Tiene relación la rapidez en la que se vuelve en blanco, en la que hay esa tinción con el grado de severidad de esta lesión? Aquí les digo, existe una relación directa entre la intensidad del color blanco mate y la gravedad. ¿Qué significa esto? De que si esa lesión es de alto grado o es un cáncer, se va a volver blanco tal vez en 10 segundos, doctores. Pero si esta lesión es de bajo grado o es algo normal, se puede volver blanco en un minuto. Y también la intensidad. Si es de alto grado, se va a volver más blanco, como esta imagen que podemos ver. Si fuera de bajo grado, unas zonas blanquitas chiquitas por acá. ¿Para qué me sirve este IVA? Me sirve para la detección temprana. Esto es una alternativa de screening en países de bajos recursos, o sea, Perú. Y peor cuando van a ir a su serum, donde no van a encontrar a nadie. Se van a Ochochorco, donde no llega más que el burro, la mula, no van a tener laboratorio, a las justas un técnico, y van a tener que hacer eso. ¿Cuál es el objetivo del diagnóstico de estas patologías de cuello? La filosofía a nivel de la colposcopía y del Papa Nicolau es ver y tratar. ¿Qué significa? Yo tengo que ver, sospechar que esta paciente tiene algo e inmediatamente referirla. Y si están en un centro de salud o en su internado, inmediatamente hacer un procedimiento que es el CONOLIP. ¿Cuál es el problema de este examen? Que tiene una baja especificidad, igual que el Papa Nicolau. Aquí podemos ver esta zona, si se dan cuenta, se ha pintado de blanco, pero es un blanco más delgado, más tenue y no tan marcado como el anterior que vimos. Menos marcado y ya está normal. Condiciones para este examen, doctores. En cualquier momento del ciclo menstrual. Durante el embarazo no es ideal, a menos que lo haga un ginecólogo y con indicaciones. Y si la paciente tiene un ITS, recomendar el tratamiento previo. ¿Qué significa esto, doctores? Simplemente que si ustedes en su serum hacen su Papa Nicolau, buscan ácido acético y lo chisquetean al cuello y esperan un minuto y van a ver estas zonas blancas. No pierden más que un minuto y podemos detectar una posible lesión de alto grado en ese tiempo. ¿Cuáles son los resultados, doctores? Como para el examen, test positivo. Si el epitelio acetoblanco, las placas blancas están elevadas y gruesas, normalmente cerca a la unión escamocelular. Test negativo, si el epitelio queda rosado y no se pinta de blanco. Sospecha de cáncer, si yo veo una úlcera con crecimiento friable y tipo coliflor. No olviden, cualquier masa en cuello uterino que vean como si fuera una masa amorfa tipo coliflor es cáncer de cuello uterino hasta que se demuestre lo contrario. Este, mire, es un IVA positivo, pero tiene pinta de cáncer, como una zona de coliflor. Este es un IVA negativo. El cuellito está rosadito después de echar el vinagre. Este es un IVA positivo. Podemos ver aquí. Este es otro IVA positivo. Antes de hablar de la clasificación de Bethesda,
Voy a hacerles unas preguntas, por favor. A ver, la doctora Blanca del Rosario. Buenas tardes, doctor. Hola, doctora, buenas tardes. ¿Cuál era el objetivo de la histerosalpingografía? ¿Qué detectamos? ¿Qué es lo de todo de las diapositivas? ¿Qué era lo que tenías que acordarte? Bueno, que esta nos permitía detectar cualquier irregularidad y también si es que se encuentra una obstrucción en la cavidad uterina. Excelente. Entonces, si me dices de cavidad uterina es para descartar malformaciones del útero, ¿no? Como útero bicorne y como hemos visto, ¿no? O unicorne. ¿Cuál era la otra cosa importante que tenías que recordar de histerosalpingografía, doctora? ¿Se acuerda de las trompas? ¿Con qué se relacionaba eso? Con la fertilidad. A Sí, ver, doctor. doctor Anthony Clever, Cama. La tomografía, ¿cuál era el objetivo de ese examen? Sí, doctor. Era para más que todo estadificar estadios de cáncer. Excelente, doctor. Suficiente con que ustedes me sepan que tengo que estadificar el cáncer, cualquier cáncer de ovario, útero, endometrio. Excelente. ¿Y cuál era el objetivo de la resonancia, a ver, doctora Dayana Maite? ¿Para qué me servía la resonancia? ¿Se durmió la doctora Dayana? No, sí, doctor, estoy aquí, solo que no recuerdo, disculpe. No te preocupes, doctor, estamos para aprender. Ustedes tienen derecho a equivocarse hasta que lleguen a hacer su serum. Después ya no. Es igual, doctora, para el estadio. Me sirve para estadificar, pero me permite ver la anatomía. Si te acuerdas, en la exposición les dije que se ven esas imágenes como si fueran dibujos de un atlas. Para eso me sirve. A ver, doctora, a ver, con esto compénsame. El ácido acético, a ver, ¿qué relación tiene la coloración con la severidad? Cuando le echo el ácido acético al Oye, cuadro. tiene, mientras más blanca, con tono mate, hay una estrecha relación. Con que sea más severo, ¿no? Y Ujú. la velocidad de que se vuelva blanco, doctora, Era el minuto. o sea, si se vuelve más rápido blanco, ¿es más riesgo de cáncer o de algo benigno? Más riesgo de cáncer. Claro, y si demora, es algo más benigno, ¿no, doctora? Sí, doctor. Excelente. Continuemos con la exposición, doctores. Entonces, la clasificación Bethesda. Después de hablarme de Papa Nicolau, de la colposcopía, yo tengo que saber cómo el patólogo me va a informar eso, porque nosotros solo tomamos la muestra. Y luego de tomar la muestra, el patólogo es el que revisa. Para eso se creó esta clasificación Bethesda en 1998. Tenía tres objetivos importantes. Primero, la comunicación e informar clínicamente bien al patólogo. Luego de que todos estos informes sean similares y reproducibles entre patólogos. Y en la actualidad reflejar la comprensión actualizada de la neoplasia cervical. Luego de eso, en 1997 entró este término, ASCUS. Acuérdense bien, doctores, de este término. Cuando ustedes roten por ginecología o cuando hagan su serum, las obstetrices les van a mandar full pacientes con este término. De acá lo que quiero que se acuerden es de ASCUS, de LIE de alto grado y LIE de bajo grado. Y luego en el 2001 al 2006 y al 2012 se incorporó la genotificación por VPH. ¿Qué es el VPH? Virus del papiloma humano. En Bethesda, en el 2014 tiene su última actualización. ¿Qué me aumentaron en esta última actualización? El uso de citología en base líquida. ¿Qué significa? Que esta lámina la van a remojar en una sustancia que va a hacer que se fije. Luego han aumentado el COTES del Papa Nicolau con el BPH. ¿Qué significa? Que aparte de yo pedirle a una paciente el Papa Nicolau, tengo que pedirle su test COVAS. ¿Qué es el test COVAS? El test del BPH, para ver si la paciente tiene el virus del papiloma humano, los buenos o los malignos.
Y luego optimizar el tamizaje primario con esta prueba de VPH. Aquí también se ha incluido mucho el hecho de las vacunas. El Gardasil es una vacuna contra el VPH. También el cambio de la terminología, la complexión de la biología del VPH y actualizar bien el manejo de esto. Miren, dentro del sistema B-Test es largo, es complicado. Yo solo quiero que se acuerden estos 1, 2, 3, 4, 5, estas 5 cosas. Primero me va a decir que si tienen que ver si el tipo de espécimen es bueno o la muestra es buena o no. ¿Qué significa? Si se ha tomado bien o no. Luego la calidad de esta muestra, si es buena o es mala. Luego categorizar. ¿Qué significa categorizar? Decir si va a ser una neoplasia o no va a ser una neoplasia. Luego interpretación del resultado y luego las pruebas auxiliares donde está el VPH. Aquí mencionemos solo los títulos y se van a acordar solo las cosas importantes. Como les dije, la última evaluación Bethesda fue en el 2014. El tipo de muestra tienen que ver si es una convencional o es en base líquida. La adecuación de la muestra, tenemos que ver si es satisfactoria para la evaluación o insatisfactoria. Y la categorización general, decir si es negativo para LIE o no, o malignidad. Este primer esquema, nada que tengan que recordar. Esto es lo que se deben acordar, doctores. Espérenme un ratito, espérenme. Esto es lo que tienen que acordarse, la interpretación del resultado. Tienen que decirme si es negativo para neoplasia o no. Luego de esto, los hallazgos no neoplásicos. ¿Qué hallazgos no neoplásicos suelen decirnos? El primero es la metaplasia escamosa y el siguiente la inflamación. Si quieren, acuérdense de todo esto, pero estas dos cosas para mí son importantes. Metaplasia escamosa e inflamación. ¿En qué casos van a tener inflamación? En el caso de una paciente con su cervicitis. Si ustedes le toman mal el Papa Nicolau en el momento no adecuado con una paciente con cervicitis, me va a salir un resultado insatisfactorio para cáncer o para neoplasia y me va a salir una inflamación, que no es lo que yo quiero diagnosticar. Siguiente, también te salen los organismos que encuentras, como la tricomona o también la cándida. Y lo otro que me importa es esto, si hay anormalidades de las células epiteliales. De todo este cuadro, acuérdense de metaplasia escamosa, inflamación, si es que hay algún microorganismo como la tricomona o la cándida, y luego de estas lesiones, las células escamosas atípicas me pueden dar un ascus, ese es lo que les mencioné. Pueden ser células escamosas con atipia de significado indeterminado. ¿Qué significa eso? Que no se sabe si es una lesión o no, si es un LIE de alto grado o un LIE de bajo grado, para lo cual nos deja con la duda todavía en el Papa Nicolau, por lo cual le hago colposcopía a la paciente. También me puede salir células escamosas con atipia que no excluyen una lesión de alto grado. Si me dice que no me puede dar un resultado, pero no me excluye que es algo malo, obviamente me obliga a evaluar a la paciente por colposcopía. Y lo otro, la lesión intraepitelial de bajo grado y la lesión intraepitelial de alto grado. En esta clasificación se entró estos términos. Esta lesión intraepitelial de bajo grado me abarca lo que antes se decía el NIG1 o la displasia leve o una infección por VPH. Entonces yo en su examen les pregunto, NIG1, VPH y NIG2, ¿cuál de estas no pertenece a una lesión de bajo grado? Obviamente el NIG2. ¿Cuáles sí me pertenecen? La infección por VPH, el NIG1 y la displasia leve. Y luego la lesión intraepitelial de alto grado, el LIE de alto grado. Aquí está el NIG2 y NIG3, el carcinoma in situ y lo que llamaban antes displasia moderada y severa. Y otra cosa que tienen que acordarse es el carcinoma de células escamosas. Y luego también aquí, aparte de ver esto en el cuello, en las células escamosas, se puede evaluar también el endocervix y la parte del endometrio para descartar que no hay un adenocarcinoma endometrial. Así que este sistema de Bethesda me ayuda a evaluar no solo el cuello, sino la parte endometrial. Y no solo la parte ginecológica. Los endocrinólogos usan este examen para clasificar las patologías de tiroides. Pruebas auxiliares. ¿Qué más tiene el sistema Bethesda? Las pruebas que te sugiere, la evaluación y las notas y sugerencias. Dentro de esto, lo más común que te puede sugerir es un seguimiento periódico, te dice repetir el Papa Nicolau en 6 meses
o una prueba adicional para esclarecer el hallazgo, como puede ser la prueba de detección de BPH, cuando se observa signos indirectos de infección. Entonces, acuérdense, doctores, ¿cuáles son los BPHs más aislados en las lesiones de alto grado? El BPH 16. Entonces, hay tres tipos de infección por BPH: las infecciones subclínicas, las transitorias y las persistentes. Aquí podemos ver un esquema. De todo lo que les mencioné, creo que esto es lo más importante en este tema. Después de hacer yo un tamizaje con prueba de ADN, de BPH, el COBAS, si me sale positivo, significa que la paciente tiene el virus del papiloma humano. Entonces, por lógica, yo no sé si es el 16, 18 que es de alto riesgo o es uno de bajo riesgo. Entonces, como tengo la duda, me tiene que ir para un Papa Nicolau la paciente. Si el Papa Nicolau me sale negativo, excelente, se repite la prueba de BPH en 18 meses. Pero si el Papa Nicolau me sale LIE de bajo grado o LIE de alto grado, automáticamente se va a colposcopía. En un momento vamos a ver por qué me importa la colposcopía. Y si la prueba de BPH es negativa, el tamizaje con prueba de BPH a los 5 años. Doctores y doctoras, principalmente a las doctoras, aquí se hace el test de COVAS. Muchas pacientes que ya inician su vida sexual desde los 17, 16, 18 años, ya deben hacerse este test de COVAS. Es muy necesario. Si se dan cuenta, no necesito ir de frente a la citología. Con esta prueba me ayuda a ver si necesito citología o si no necesito citología. Esto es en pacientes de 30 años a más. Para mujeres de 25 a 30 años o menos, esta guía que yo uso de infectología de Colombia me propone un tamizaje combinado, que es citología anual y con su BPH. Y luego de que salga negativo, puede ser cada 3 años. Después de yo tener una lesión sospechosa en el Papa Nicolau, puedo tener en el IVA o una paciente con muchos factores de riesgo o su test de BPH positivo, procedo a hacer el examen de la colposcopía. ¿Qué es la colposcopía, doctores? Es ver con un microscopio. ¿Ven esto? Es un microscopio. Y el microscopio con el microscopio van a ver el cuello y eso se va a ver reflejado en una pantalla grande. El cuello de medir 3 centímetros lo van a ver como de 30 centímetros en la pantalla. Y si lo aplican a la vulva, se le llama vulvoscopía. Si lo aplican a la vagina, vaginoscopía. ¿Qué uso aquí? El ácido acético. ¿Y qué uso? El Lugol. Antes de hacer la colposcopía, ustedes tienen que saber este término, la zona de transformación. ¿Qué es la zona de transformación? Pregunta de examen. Es donde se puede localizar las lesiones de bajo grado o de alto grado o el cáncer. Para eso tengo que definirla, tengo que saber ubicarla. Como les digo, es el área donde se desarrolla la infección. Esta es la zona de transformación. Todo esto rosadito, entre la parte negrita, punteada y esto. Entonces, ¿cómo me ubico? Veo, tal vez no lo entiendan, pero cuando hagan prácticas conmigo se los puedo explicar mucho más fácil. Esta zona es la unión, perdón, esta zona es la unión escamocelular original y esta es la unión escamocelular nueva, que esto va cambiando desde la pubertad, la adolescencia y la adultez. Toda esta zona rosada que está entre estos dos es la zona de transformación. Aquí se me van a ubicar las lesiones, por lo cual tengo que ver. Si yo no veo esta zona, no puedo decir que una paciente está libre de neoplasia. El propósito de la colposcopía. Como yo les dije, el Papa Nicolau no me sirve de mucho, su sensibilidad es muy baja. Yo no confiaría en el Papa Nicolau. Personalmente confiaría más en el test de COVAS, en el del BPH. Pero la colposcopía sí me sirve porque tú puedes verlo con un microscopio. Y así como le echamos ácido acético, como en el IVA, lo veo al ojo, las zonas que están blancas, con esta colposcopía que es en un microscopio, lo voy a ver mucho más claro y me va a permitir sacar una biopsia guiada. El objetivo es determinar qué zonas se tiñen de blanco y luego hacer una biopsia en esta zona. Y esa zona biopsiada la voy a mandar a patología. Y luego de esto, ya dar el tratamiento al paciente. Los objetivos de la colposcopía: examinar todas las áreas que están en riesgo de contagio del virus del VPH, porque puede ser en el cuello uterino, vagina, vulva y el área perineal.
Luego, como les dije, es identificar la zona de transformación, que es la zona donde se va a producir las lesiones de alto y de bajo grado. Luego, ver si la colposcopía es satisfactoria o insatisfactoria. ¿A qué se refiere con eso, doctores? Si yo no veo la zona de transformación completa, no logro ver esto completo, no veo toda esta zona completa, doctores, no puedo decir que esa colposcopía esté bien hecha. Entonces es una colposcopía insatisfactoria. Pero si yo logro ver toda la zona de transformación, es una colposcopía satisfactoria. Pregunta de examen. Determinar el nivel y el alcance de la enfermedad y hacer una biopsia. Y comparar también la citología con esto. Para mí, el objetivo de esto es ver y tratar. Ahora sí puedo aplicar ver y tratar. En el Papa Nicolau y en el IVA no. Pero como tengo mi microscopio ahora, si yo veo una zona de LIE de alto grado, puedo hacer un conolip en ese momento. ¿Qué es un conolip, doctores? Sacar un pedacito del cuello y eso mandarlo a estudiar. Las indicaciones. Todo esto tienen que sabérselo, por favor, estas indicaciones. Cuando yo les hago la colposcopia a las pacientes, cuando tengo un cuello de aspecto sospechoso, no olviden que cualquier masa en el cuello, cualquier zona que está ulcerada o que parece una coliflor y está friable, es cáncer de cuello uterino hasta que se demuestre lo contrario. Luego, si la citología me muestra un cáncer o un LIE de alto grado, como el NIC2 o NIC3, o si veo una citología alterada. ¿Qué pasa si la obstetriz o después del Papa Nicolau en su serum les dice, doctor, me salió un LIE de bajo grado? Entonces va a colposcopía, doctores. Si es un LIE de alto grado, también va a colposcopía. Si es un ascus, que esto es lo que a cada rato van a ver, va a colposcopía, doctores. En el caso de cáncer in situ también. ¿En qué otro caso uso? Cuando tengo un test BPH positivo. Si recuerdan el esquema que les mostré, toda paciente con test BPH positivo va a citología, sí o sí. Si es negativo, control en 5 años. ¿En qué casos también? Si encuentro alguna zona alguna lesión en vagina o vulva relacionada a BPH. ¿Qué significa? Si encuentro lesiones, ¿cómo se llama? Lesiones que en la vulva o que pueda haber que son productos del BPH, tengo que examinar cuello uterino sí o sí. También en pacientes con sangrado vaginal inexplicable. Cualquier sangrado postcoital se piensa en cáncer de cuello uterino hasta que se demuestre lo contrario, doctores. Listo. Otro caso, en el caso de que yo encuentre el IVA positivo, o también cuando hago un test de Lugol y me salga positivo. ¿En qué consiste este procedimiento, doctores? La paciente se recuesta en posición ginecológica. Luego de esto yo pongo mi microscopio, que es mi colposcopio. Le pongo su espéculo y me permite ver el cuello uterino. Y voy a ver este cuello uterino en grande. Luego de eso tengo que aplicar una solución salina. ¿Qué significa traducción de esto? Agua, para limpiar todo y poder ver que el cuello esté lo mejor posible. O en este caso su cloruro de sodio. Luego de esto, identificar la zona de transformación, doctores. No olviden, esto es lo más importante. Y luego de eso le echan ácido acético, al 3 al 5%. Si en su serum, doctores, no tienen eso, vinagre nomás. Y luego de eso le aplican su solución de Lugol. Luego ustedes seleccionan una zona, la zona más blanca, más teñida así de blanco, blanco, le hacen la biopsia. Y luego, si es necesario, un curetaje endocervical. No olviden que las lesiones no solo son en el exocervix, pueden ser en el endocervix. Aquí podemos ver la colposcopía y se hace la biopsia en la zona que uno ve. Por ejemplo, esto es tras la aplicación del ácido acético. Esta zona blanca sería la zona donde yo haría mi biopsia. Y este es con la solución del Lugol. Todo cuando una paciente no tiene alguna zona de lesión de bajo grado, el cuello debería pintarse de este color, así café. Si se pinta así medio amarillo, café claro, significa que son zonas de posible lesión. Entonces, en la prueba de Lugol, lo normal es que sea café y no así. Otra cosa que debemos saber, tengo que el cuello verlo como si fuera un reloj. Las 12 horas, las 6 horas abajo, las 3 aquí a la derecha y las 9 aquí.
¿Para qué me importa esto? Si yo veo como referencia el orificio cervical, tengo que indicar dónde le he sacado la biopsia. Pónganse que la biopsia es aquí. ¿A qué hora serían? A las 10 horas. Si es aquí, a las 6 horas. Aquí podemos ver una imagen. Esta es una lesión acetoblanca poco densa. Así como estamos viendo en el IVA, aquí lo vamos a ver con un microscopio. Y como esto está tenue, me va a hacer pensar en un NIJ1 o un LIE de bajo grado. Y justo está a las 6 horas. Pero a comparación de esto, esta lesión acetoblanca está bien marcada y es bien teñida. Entonces yo pienso que es un LIE de alto grado. Acuérdense bien de estas imágenes, por favor, doctores. Entonces, los resultados obtenidos en la citología. Si yo encuentro ASCUS, doctores, va para colposcopía. Algunos le hacen BPH. Si el BPH es negativo, su Papa Nicolau en medio año. Si el BPH es positivo, colposcopía. Otras guías mencionan hacerle su Papa Nicolau cada 6 meses por 2 años. Si yo encuentro las lesiones escamosas que no excluyen lesión de alto grado, automáticamente colposcopía. Si yo encuentro alguna atipia glandular, colposcopía. La lesión de alto grado y la de bajo grado, siempre colposcopía. Si quieren revisar, hay un manual muy básico cuando en algún momento lo necesiten en su internado, que es sobre colposcopía y tratamiento manual para principiantes. Ni pan para principiantes, doctores, porque todo lo básico está bien explicado ahí y es poquísimo. A ver, vamos a hacer unas preguntas de lo que hemos hecho. A ver, para el doctor José Vela. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. A ver, en la colposcopía, ¿qué es lo que yo debo encontrar? ¿Qué es lo que debo buscar? ¿Cómo se llama esa zona? La zona de transformación, ¿Por qué me es importante, doctor, la zona de transformación? porque es ahí donde están las zonas de riesgo. Donde puede producirse el cáncer, ¿no? Sí. Que es esta zona. Excelente, doctor. ¿El test de BPH, has escuchado alguna vez del test de Covas? ¿O es primera Eh, vez que escuchas? no, primera vez que escucho. A ver, Ahora en mi clase. las doctoras, a ver, ellas supongo que sí han escuchado. Doctora Luz Mamani, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Doctora, ¿usted me escuchó antes del test de Covas? No, doctor, pero mientras lo explicaba, sí me dio un poquito de curiosidad saber qué era el test de Covas. Y según sé, es un test para virus del papiloma humano, pero te ayuda a encontrar el genotipo al cual pertenece. Claro, porque es diferente si usted me habla que el test de Covas, si una amiga tuya, como ya son estudiantes de medicina y están terminando, les van a preguntar como doctores. Te dice alguna amiga, sabes, me hice un test de BPH y me salió positivo. ¿Qué me sugieres? ¿Qué le dirías, doctora? Bueno, le preguntaría el tipo de, el genotipo que le apareció. Si me dice que le salió positivo, si es 16 o 18, tendría cuidado porque pues está más asociado a cáncer de cervix. Y si es positivo y no se acuerda si es 16, 18. Cualquier test de BPH positivo, doctora, va para citología. ¿Te acuerdas el esquemita que hemos hecho aquí? Automáticamente me va para citología, doctora. Sí o sí. Otra pregunta, doctora. A ver, ¿qué opinas de este esquema? ¿Qué te parece? ¿Una lesión de alto grado o de bajo grado? Esta. Parece una lesión yo diría de alto grado. Porque está bien pintado, ¿no? Excelente, doctora. A ver, para la doctora Kimberly Gabriela. Buenas tardes, doctor, dígame. Doctora, ¿qué pasaría si yo saco la biopsia de esta zona? ¿A qué horas me dirías que es? 7. Ya. Entonces, identifícame esta lesión. ¿Qué te parece? ¿Un LIE de alto grado o de bajo grado? De bajo grado. ¿Y a qué horas está? Le saco la biopsia de aquí. Dirías que 12. la biopsia a las 12. ¿Y si yo le saco la biopsia de este LIE de alto grado aquí?
Sería las 5. Las 5 horas, doctora. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la colposcopía? El principal, según lo que hemos entendido. Pues El objetivo, doctora, es ver, diagnosticar y tratar. Si ustedes no pueden hacerlo porque no tienen colposcopio, con el IVA, con el ácido acético, pero en su serum sí van a tener muchas veces colposcopio. Gracias, doctora. Según lo que hablamos con tu anterior compañera, cualquier BPH positivo se va automáticamente a citología. ¿Qué significa su Papa Nicolau? Si el Papa Nicolau sale negativo, ahí queda y se controla después de 1 año y medio a 2 años. Si sale positivo, la citología sí o sí va a colposcopía. ¿Alguna duda, pregunta, doctores, hasta ahora antes de ir al siguiente tema? Doctor, buenas tardes. En práctica justo mencionamos la edad para empezar a hacer Papa Nicolaos a las pacientes. Se menciona que es al inicio de sus relaciones sexuales, pero también que es a partir de los 21. Si la paciente lo inicia antes, ¿lo consideramos esa edad o preferimos pegarnos a un rango de edad siempre? Claro, doctor Adrián, digamos, el cáncer de cuello uterino, lo bueno de este cáncer es que tiene una historia de enfermedad bien larga. ¿Qué significa? De que para que una paciente tenga cáncer, tiene que haber pasado por lo menos 8 a 10 años. ¿Qué paciente tiene cáncer? Quien no se ha hecho nunca su Papa Nicolau, quien no se controla. Pero estos factores de riesgo, esto depende mucho de factores de riesgo y del BPH. Si la paciente que, digamos, de 15 años ya inició con sus relaciones y se metió con alguien que tiene el virus del BPH 16-18, es muy probablemente que me haga una lesión rápido. Entonces, el Papa Nicolau se toma desde que ya se inician las relaciones. Obviamente, si es menor de edad, se tiene que hacer la evaluación delante de los padres. Algunos consideran de acuerdo a la edad, pero sí o sí desde que se inician relaciones. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Gracias, doctor. De nada, doctor. Ya, entonces, ninguna otra pregunta quieren saber de los exámenes ni nada. Sigamos entonces, doctores. El siguiente tema, los estudios auxiliares en la evaluación de mama. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un ratito. Un momento, a ver qué pasó. Ya, continuamos. ¿No? Lo primero que tenemos que ver es el autoexamen de mama. ¿Qué significa? Antes de cualquier examen auxiliar, histerosalpingografía, resonancia, tomografía, ecografía, ustedes tienen que hacer un buen examen, una buena historia clínica, preguntar los factores de riesgo. Luego de eso tienen que hacerme una buena evaluación. Después de que me hacen una buena evaluación, doctores, recién es donde entra el hecho de los exámenes auxiliares. En este caso, el examen auxiliar que me importa es la evaluación. Luego tengo que ver los factores de riesgo. Estos factores de riesgo pueden ser para cáncer de mama, mujeres mayores de 40 años, antecedente de cáncer de mama en algún familiar de primero o segundo grado, menarquía precoz, menopausia tardía, primer embarazo o predisposición genética. Luego de esto, tengo que saber que solo el 30% de las pacientes con diagnóstico de cáncer de seno tienen factores de riesgo. ¿Qué significa eso? De que van a haber muchas pacientes que no van a tener ningún factor de riesgo. Para eso están estas pruebas de tamizaje. ¿Qué significa tamizaje? De que vamos a hacerlas seriadamente para poder diagnosticar esto. Dentro de la evaluación tenemos una evaluación estática, la paciente con las manos en la cintura y para ver si las mamas están de igual tamaño o si hay alguna simetría o algún problema así evidente. Luego de eso, una evaluación dinámica. Levanta las manos la paciente o se pone en la nuca y evaluamos por cuadrantes. El cuadrante superior interno, inferior interno, inferior externo y superior externo. No olviden que la mayoría de lesiones de mama están en el superior externo. Uy, me pongo un rato. No. Sigamos. También la palpación en los 4 cuadrantes, la palpación recostada y siempre
tenemos que evaluar axilas y tenemos que evaluar también ganglios. Dentro de la clasificación de las patologías de mama, esto lo van a tocar en patologías, pero pueden haber malformaciones, pueden haber por traumatismos, como el hecho de una paciente que se ha golpeado y luego tiene su mastitis, procesos inflamatorios como la mastitis, patologías dermatológicas, patologías funcionales, procesos benignos y tumorales. Para el diagnóstico, después de que ustedes me hacen una buena historia clínica, doctores, y me hacen una buena evaluación, tienen que verme los exámenes auxiliares. Uno de estos es la ecografía. Luego la mamografía, podemos usar la resonancia, la tomografía y diferentes cosas. Comencemos con la mamografía. ¿Qué es la mamografía? Es como una radiografía de la mama, que con muy baja dosis de radiación es capaz de detectar múltiples problemas. Esta es una imagen de una mamografía convencional. Por eso muchas pacientes se quejan que les duele, aunque ahora también hay mamografías digitales que son mucho más fáciles de realizar y menos incómodas para las pacientes. ¿En qué casos yo les indico la mamografía? Primero tengo que saber que tiene una sensibilidad de un 80%. Y luego que toda mujer a los 35 años y por encima de los 40 años debe tener una mamografía cada año. Luego de que 3 mamografías me salen normales, en el screening recién puedo cambiarle a cada 2 años. Aquí yo puedo ver este examen de la mamografía. Todo debe verse así, normal. Pero si yo veo zonas blancas bien marcadas, es riesgo de alguna neoplasia. En este caso, masa de bordes bien definidos, material ecogénico, parece algo benigno. En cambio, esta masa maligna es una masa ya no tan bien delimitada, sino espiculada en forma de cometa. La ecografía de mama. La ecografía de mama me ayuda mucho, pero me ayuda en pacientes menores de 30 o 35 años. Para pacientes más de 35 o 40 años ya le debo pedir la mamografía como screening. Me permite evaluar lesiones pequeñas, me permite evaluar quistes, me permite evaluar nódulos benignos, malignos. Es un buen estudio diagnóstico al inicio. Por ejemplo, acá podemos ver un quiste que aparentemente es simple, excepto por este problema, por esta excrescencia que ya tiene pinta de malo. Indicaciones para la ecografía de mama, doctores. Primero, un diagnóstico diferencial. Si la paciente siente alguna masa en la mama, hay que saber si es sólido o si es quístico. Lo sólido tiene peor pronóstico dependiendo de cómo son sus características. Lo quístico va más para benigno. Luego, si en el estudio de las masas de las mamas evalúa alguna masa palpable. La valoración de un posible absceso para correlacionar hallazgos mamográficos no claros. ¿A qué se refiere esto? Si la mamografía me dice que sale un BIRAT 0, ¿qué es un BIRAT 0? Que por toda la zona de calcificación de la mama no puedo ver si hay lesiones o no hay lesiones. Entonces me va a sugerir el que te echo la mamografía que se repita un examen que es la ecografía. También para valorar los ganglios linfáticos y para la ecografía intervencionista. ¿Qué significa? De que yo voy a ver alguna lesión y si no me la puedo ubicar para hacer bien la biopsia, me puedo guiar por la ecografía y así llegar a hacer la biopsia. Como en este caso. Por ejemplo, acá vemos un fibroadenoma, una tumoración sólida. Si yo quiero hacer una biopsia guiada, meto mi aguja acá mientras esté el transductor y yo voy a poder ver cómo la aguja entra. Puedo ver si la aguja llega acá y no me toca el tumor. O puedo ver si me llega aquí y si me toca el tumor y si es una biopsia buena. ¿Qué pasa con el control? Sigamos. Aquí podemos ver una imagen benigna. Toda imagen simple, tanto en mama o en ecografía de mama, ecografía de ovario, que es así una bola simple de puro agua, tiene más pinta de algo benigno. Cuando yo ya veo excrescencias, divisiones, tabiques o irregularidades, es cuando yo pienso que puede ser algo más, algo maligno. La ecografía. ¿Cuáles son los hallazgos malignos? Como les dije, bordes malos definidos, ecos internos heterogéneos, masas con zona de aspecto quístico o de necrosis o sombras acústicas posteriores. Para la clasificación de la ecografía de mamas está la clasificación BIRATS. ¿Qué significa? Una clasificación del 0 al 5.
Lo que ustedes deben saber es lo siguiente. 0 significa que requiere imágenes diagnósticas adicionales. ¿Qué significa? Si en esta mamografía me sale BIRAT 0, significa que no se ha podido ver y necesito una ecografía. Entonces, todo BIRAT 0, ecografía. Si yo les pongo en el examen o les toman en el examen del internado, paciente con hallazgos mamográficos de BIRAT 0, ¿qué sugiere usted, doctor? Sería una ecografía. Categoría 1 es normal. 2 también es con hallazgos benignos, pero normal. 3 probablemente, hallazgos probablemente benignos, pero aparentemente normal. Lo único que hago en el 3 es seguimiento cada 6 meses. El 4 y 5 son los peligrosos. El 4 es el de sospecha de cáncer. Aquí hago biopsia. Y el 5 es una normalidad muy sugestiva de cáncer. Entonces tenemos que recordar que el 0 necesita sí o sí ecografía. 1, 2 y 3, casi normal, solo seguimiento en el 3. 4, sí o sí biopsia. Y 5, alguna normalidad, más que todo ya de cáncer. Otros medios diagnósticos. Podemos usar la mamografía digital, como les dije. Podemos usar la angiografía, la galactografía, la tomografía y la resonancia. Como ya hablamos en el anterior tema, en lo que es tomografía y resonancia pélvica, aquí es similar. Me va a permitir diferenciar el cáncer del tejido cicatricial. Puedo ver estructuras situadas cerca al tórax para ver que no haya metástasis. Puedo valorar la extensión del carcinoma de mama y puedo valorar las lesiones malignas no palpables. Otros exámenes que me importan mucho son ya como la biopsia con aspiración con aguja fina, la biopsia con aguja Trucut, la biopsia abierta, la citología de secreción de pezón y luego la patología. En este caso, vamos a ver un momento. Espérenme un momento, perdón, esto se me acusó. Aquí yo puedo ver cómo se sacó esta biopsia, esa zona de mama. Pero aquí vamos a ver algo más interesante. Luego vamos a ver la biopsia Trucut. ¿Qué significa la biopsia Trucut? Van a sacar un pedacito de la biopsia de esa lesión. Esta es la aguja Trucut. Esta aguja Trucut ustedes lo meten en la mama. Y al meterlo en la mama, al sacar la aguja, va a sacar una pequeña zona de biopsia de la lesión. Otra cosa es el aspirado con aguja fina. Podemos encontrar una lesión quística y metemos la agujita y sacamos. Y luego lo mandamos para un frotis y para su estudio. También la biopsia por aspiración en un quiste de seno. Y podemos ver, de acuerdo a la característica del contenido, el estudio. También otra cosa es la biopsia de mama por excisión. Como dice su nombre, es un procedimiento quirúrgico que se va a extraer esa masa. Y normalmente se usa para masas grandes. Aquí podemos ver. Esta es una tumoración de mama a través del cual han hecho un corte en los bordes de la areola y han sacado esto disecando. Y luego les das unos puntos. ¿Por qué los cortes son en el borde de la areola? Para que sea más estético y la cicatriz justo coincida con esta zona. Si ustedes hacen el corte aquí por el pezón, esa zona no tiene mucha vasculatura y se puede caer, se puede necrosar. Otras cosas que tengo que saber, las alteraciones funcionales, como en el caso de las telorreas. Primero tengo que saber cuál es la etiología. Para esto hay una clasificación etiológica. Primero puede ser fisiológica del embarazo. Pueden ser algún síndrome amenorrea galactorrea. Pueden ser en pacientes portadoras de DIU. Pueden ser por traumatismo, por herpes, por problemas hormonales como tiroides, por insuficiencias renales, problemas de la prolactina y diferentes cosas. Tengo que saber cuál es la causa. Para eso han hecho su clase de ciclo menstrual donde ven el eje hipotálamo hipoficiario para poder distinguir todo eso. Y luego, ¿cuál es el manejo? Si ustedes tienen una paciente con telorrea, lo primero que tienen que hacer es una buena anamnesis. Luego, una buena evaluación de mama. Si la secreción es bilateral y multiductal, hay que suponer que es un problema funcional. Pero si es unilateral
y hay una inductibilidad, será un problema más de procesos orgánicos. Luego, por el aspecto de la secreción, si es sangre, puedo pensar en lesiones hiperplásicas. Si es opalina, parda, verdosa o crema, es propia del vaciado de quistes y ectasia ductal, pero si es purulenta, es más una ectasia ductal. Si es lechosa, es una galactorrea, que eso me dice que es algo más funcional, algo más endocrino. Como problemas en la neurohipófisis, le pedimos su prolactina para ver otros problemas. Aquí, ¿qué pruebas de laboratorio también puedo pedir? Citología de la secreción, cultivo de la secreción. Si pienso que es algún problema en el eje hipotálamo hipoficiario, determinamos la prolactina, la FSH, la LH, la progesterona y el estradiol. Y luego la determinación siempre de TSH, T3 y T4. Aparte de eso, como les dije, la evaluación ginecológica, la evaluación clínica tiroidea y el estudio de fondo de ojo y campimetría. Dentro de los exámenes ante una paciente con telorrea, mamografía. Toda paciente más de 35 años, mamografía, doctores. Menos de 35, ecografía. También su galactografía, o si no, su tomografía para ver algún problema de silla turca, si es que la paciente tiene aumentada la prolactina. El tratamiento es etiológico. ¿Qué significa? Ustedes me tienen que haber visto la causa etiológica y de acuerdo a esta causa etiológica recién me dan el tratamiento. Suprimir fármacos que puedan ocasionar iatrogenias y se puede usar también los tratamientos como bromocriptina, cabergolina para suprimir esta telorrea. ¿Alguna duda, pregunta, doctores, que tengan de la exposición? ¿Preguntan ustedes o pregunto yo? Doctor, yo tengo una pregunta. Doctorita, lo dime. En el caso de sospechar de una tumoración en la mama, y después primero le hago la mamografía y después le saco biopsia o pido marcadores tumorales. Ya, justo, buena pregunta, doctor. Para este caso, primero tenemos que saber cuál es la edad. A ver, doctor, usted dígame, ¿paciente de qué edad? Por ejemplo, 50 años, 60. 50 años. Para 50 años no me sirve la ecografía. Prefiero hacer una mamografía para saber cuál es el tipo de lesión. Si es una lesión y en el informe de la mamografía me dicen BIRATS 1, 2 o 3, no me hago problema. Pero ¿te acuerdas que BIRATS tiene que ir para biopsia? BIRATS 4. Si es BIRATS 4, tiene que ser biopsia. Y en ese caso va a depender mucho de la lesión. Si yo tengo una masa de 5 centímetros que está ahí a la vista, puedes meter tu aguja Trucut sin ningún problema y sacar un pedazo de biopsia. Pero si la lesión es de 1 centímetro, está bien al fondo, y aparte de eso la paciente es gordita y tiene mamas bien prominentes, no vas a llegar a atinarle con tu biopsia a esa zona, para lo cual se hace una biopsia guiada por ecografía. ¿Todo claro, doctor? ¿O alguna duda, pregunta más, doctorita? No, sí, esa era mi duda porque en una práctica nos habían dicho de que primero, por ejemplo, le tomábamos la ecografía o la mamografía y le pedíamos marcadores tumorales como que para afirmar que hay un posible tumor y después recién hacerle la biopsia, no mandarle a hacerle la biopsia de una vez. Algo Ya. así nos lo habían explicado. ¿Te refieres a los marcadores? Por ejemplo, Exacto. los marcadores que se elevan en problemas de mama, no hay ningún marcador específico. Si tú ya ves en la ecografía una masa, la tratas. ¿En qué casos me sirven los marcadores? En los problemas de ovario. En esos cánceres de ovario me sirve bastante. ¿Por qué? Porque puedo ver una masa, pero es una masa que no sé si es benigna o maligna, está borderline. Le hago su Doppler a 125, su tomografía y otras cosas antes de operar, antes de decidir el manejo. Pero en mama no, doctor. De frente yo veo y mando la mamografía me dice qué debo hacer. Y de acuerdo a eso, la biopsia. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Doctor, yo tengo una pregunta. Dígame, doctora. Ante un caso de, por ejemplo, bueno, si en este caso una paciente tiene un antecedente familiar de cáncer, en este caso de
podría decirse, un abuelo, en este caso varón, que puede presentar algún tipo de cáncer y bueno, ya falleció. ¿Desde qué edad debería realizarse un descarte de cáncer de mama esta paciente? Mira, en estos casos hay varios protocolos, pero aquí nos piden ya comenzar con la mamografía a los 30 o 35 años. En estos casitos. Y mejor que la mamografía hay otros exámenes que podrían ayudar, pero 30 y 35 años ya comenzar con la mamografía, doctora. Y la ecografía solo hasta los 30, bajo el Muchas caso que gracias. usted me dice. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta más, doctores? Doctor, disculpe. Sí, dígame, doctora. Sí, doctor. Si existe algún tipo de lesión externa en la piel, la parte de la areola, que nos dé indicio de que puede ser algún tipo de cáncer de mama. Ya, las lesiones, la evaluación de mama antes de cualquier examen de auxiliar, siempre hay que hacer un examen clínico. Si ustedes encuentran la piel de naranja, la mama con piel de naranja, me hace pensar que puede ser un cáncer de mama. Si yo encuentro el pezón retraído, me puede hacer pensar en cáncer de mama. O sea, hay esos signos, o si ves mucho, digamos, si ves aumentado de volumen la mama, pero ya con signos flogósicos, te puede hacer pensar en un absceso de mama, o sea, pero ya no algo maligno. Pero la piel de naranja es algo característico, doctora, y si se asocia con el pezón retraído, tengo que tener mucho ojo en ese caso. Gracias, doctor. De nada, doctora. A ver, ¿alguna otra pregunta? Comienzo a preguntar entonces, doctores. A ver, para el doctor Fernando González. Doctor, buenas tardes. Bien, doctor, buenas tardes. A ver, te pongo un caso. Paciente que acude al consultorio por sangrado poscoital. ¿Cómo sería tu evaluación en ese paciente, en esa paciente? Doctor, primero tendría que saber la edad de la paciente. Ya, la paciente de 25 o 30 años. Bueno, en ese caso, Entonces le preguntas si ya inició relaciones sexuales. Te dice que sí. Tiene hace años relaciones sexuales, tiene su pareja. ¿Qué harías en ese caso, en el consultorio? ¿Te acuerdas del Papa Nicolau? Pones tu espéculo. Toda paciente que ustedes vean con sangrado, doctores, si ya inició relaciones, siempre se pone un espéculo. Luego de poner el espéculo, visualizan el cuello. Y este cuello, si lo ves aparentemente normal, genial. Pero si lo ves friable, con forma de coliflor o sangrante, puede ser un cáncer de cuello uterino. ¿Qué harías después de hacerle su Papa Nicolau? ¿Cómo se llama el examen donde le echas ácido acético? una prueba de pH. No, doctor. Donde le echas ácido acético es el IVA, la inspección visual con ácido acético. Tú le echas claro ácido acético y vas a ver cómo el cuello va a pintar. Mira, como en esta Okay. imagen. Como en esta imagen, doctor. Tienes que acordarte muy claro de esto. Ya. Esta es una imagen de una lesión con ácido acético.
El IVA me sirve para diagnosticar si ustedes están en su serum alguna lesión y cómo pinta. Y aquí también vemos cómo pinta estas lesiones de bajo grado. Ya, a ver, ¿alguna otra pregunta? Para la doctora Luz Mamani. ¿En qué casos harías colposcopía, doctora? ¿O indicarías o referirías a tu paciente para colposcopía? Sí, doctor. Quizás referiría a un paciente para colposcopía si esta me refiere que tiene algún tipo de sangrado, No, principalmente el eso. sangrado no, doctora. Para el No, sangrado le harías un Papanicolau. Tú puedes hacer el Papanicolau y tú puedes hacer el IVA. La colposcopía sería referirlo para un ginecólogo. ¿En qué caso mandarías hacer eso? tiene un cuello uterino de aspecto sospechoso. Ya un friable, ya una masa sospechosa, ya. ¿Qué más? A ver. Si tiene una prueba de Papá Nicolau positivo, Excelente, doctora. ¿Cómo sería esa de Papanicolau positivo? por ¿Qué tendría que salirme los resultados? pues a ver, si hacemos la prueba de BPH con el COAS, que es lo que hace poco me preguntó, pues si me sale positivo con esa, la mando a citología y citología a colposcopía. Y creo que eso, doctor. Ya, entonces si te sale en tu prueba de citología LIE de alto grado o LIE de bajo grado, automáticamente a colposcopía. No olviden eso, doctores, ya no se usa NIG 1, NIG 2, ni NIG 3. Se usa lesión intraepitelial de alto o de bajo grado. Te he preguntado hace rato, yo que he escogido al azar todavía. A Sí, ver, doctor, la segunda vez que me pregunta. sí, está. Tania Lucía Franco, ¿en qué caso más solicitarías una prueba de colposcopía? Perdón, doctor, ¿me puede repetir? ¿En qué caso más, doctora, usted solicitaría una colposcopía a la paciente? En, en caso encontremos una enfermedad de la vagina. ¿Cómo sería esta enfermedad de la vagina? Que estén relacionados al BPH. ¿Y cómo se llaman esas patologías? La verruga genital o el condiloma, ¿no? Si a la paciente tú le ves condilomas acuminados bastantes en la vagina, significa que posiblemente tiene una infección de BPH y le pides eso. Excelente, doctora. ¿En qué caso más? Si me sale una NIC 2 o 3 en la citología. Ya, excelente, eso ya lo dijeron, pero ¿qué más? A ver, doctora. Si la pareja, doctora, tiene lesiones también así, condilomas, ¿tú pensarías de que se ha contagiado la paciente o no? Sí, doctor. Excelente. Hay varias cositas dentro de lo que hemos mencionado, ¿ya? Entonces, doctores, ya, como no tienen ninguna duda y pregunta más, eso es todo. La siguiente, bueno, el siguiente tema lo doy en un mes, entonces nos vemos hasta ese día, doctores. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Buenas tardes. Hasta luego, Hasta doctor. luego. Hasta luego, doctor. Luego, doctor.